Muy buenos días a todos los que están conectados en este tiempo de devocional. Buenos días, Señor, que con mucho amor y temor y temblor delante del Padre hacemos desde la Iglesia Renacer Evangelista Internacional IRE, aquí en la ciudad de Torremolinos, Málaga. Yo soy María del Socorro y tengo la bendición de poder compartir con ustedes esta mañana. Hemos iniciado con mi esposo el estudio del libro de Job y ayer estudiamos el primer y segundo capítulo y hoy vamos a meditar un poco a partir del capítulo 3 y lo que alcancemos del capítulo 4. Job está malito, ya ha caído enfermo, dice el versículo 13 del capítulo 2, que vinieron sus amigos y se sentaron con él. Se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. O sea, esto es una escena desgarradora, ¿no? Y para uno estarse 7 días con sus días y sus noches sentado mirando a un amigo que está padeciendo un dolor, de verdad que su situación era complicada, ¿verdad? Y después de esos 7 días y esas 7 noches de estar Job en esas penurias, en ese dolor, en esa angustia, sus amigos ahí con él, todos en silencio, sin nadie decir nada, entonces sus amigos comienzan a hablar. Primero habla Job, ¿no? Y vamos a mirar hasta dónde puede llegar, hasta dónde nos puede llevar a nosotros el sufrimiento y el padecimiento en nuestras vidas. Dice el capítulo 3, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni vengan el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, y espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Aquí vemos unas palabras bastante fuertes en la boca de Job. Job maldice el día de su nacimiento. Y Job, en medio de su dolor y de su angustia, dice: ¿por qué Dios me dio la vida? Hubiese sido mejor haber muerto en el vientre, haber muerto el día de mi nacimiento. Él maldice el día en que nació. Desea en su corazón y lo manifiesta con su boca
que ese día ni siquiera sea contado en los meses del año, en los días de la semana. Y esto nos muestra el dolor, la angustia, la desesperación que estaba viviendo Job a causa de todo lo que le había sobrevenido, ¿verdad? Resaltar para mí en el versículo 25, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. A lo mejor esta situación era un temor guardado en el corazón de Job durante mucho tiempo, un hombre que lo tenía todo y en sobreabundancia, como lo veamos en los capítulos anteriores. Un hombre que gozaba de una buena posición económica, tenía una buena familia, una abundante familia, que eso para un hombre en esos tiempos era muy importante, tener muchos hijos y tener muchas cabezas de ganado. Eso era muy importante en la vida de un hombre, ¿no? Por el tipo de sociedad donde vivían. Y además, pues que Job gozaba de un reconocimiento en medio de su entorno como un hombre de fe, un hombre prudente, un hombre sabio, muy ecuánime. Pero aquí nos deja ver cosas que en realidad estaban guardadas en su corazón. Y uno de ellos era el temor de que una situación de estas llegara a su vida, para que meditemos nosotros. ¿Qué temores tenemos guardados en lo más profundo de nuestro corazón? ¿A qué situación usted y yo le tenemos miedo tener que enfrentar? Que tenemos eso ahí guardado y nos genera pensar en ello, nos despierta ansiedad y a veces decimos, mejor no pienso en esto, mejor dejemos esto de lado, ¿no? Recordemos que Job perdió a sus hijos, perdió todas sus riquezas y ahora pues había perdido su salud. Le había venido una enfermedad bastante molesta, dolorosa y estalla, ¿no? Después de días de estar en esta situación. Recordemos que cuando todo esto le pasó, él lo que hizo fue postrarse, adoró, reprendió a su mujer cuando le dice ella, maldice a Dios y muérete, y él le dice, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Un fatuo es un necio. Has hablado, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job vino delante de Dios, Job estuvo postrado en tierra y esperando del Señor una respuesta, pero la situación se agravó y eso nos pasa mucho a nosotros. La situación se pone más tensa y entonces a ver qué es lo que pasa en nuestro interior. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón? La fe se tambalea, la fe se pone en entredicho. Estudiando estos capítulos, el Señor me recordaba una experiencia, dos experiencias muy duras que hemos pasado mi esposo y yo en estos 23 años de matrimonio. Y lo primero fue la enfermedad de nuestra hija. Yo me quedo embarazada y al 4º mes enfermo de un virus. Me puse bastante mala, muy mala, con una fiebre muy alta, un dolor de vientre espantoso. Y yo me fui a buscar el médico. Y el primer golpe que me encontré es que mi médico me dice que eso era algo emocional, que era una respuesta emocional en mi vida, porque yo rechazaba el embarazo a la criatura, cosa que no era cierta, porque anhelábamos tener otro hijo. Entonces, mucho dolor, mucho sufrimiento. Al 6º mes la placenta se me desprende y mi bebé, pues nuestra bebecita nace de 6 meses con unas condiciones de salud terribles. Fueron 4 meses y medio que vivimos unas cosas muy terribles con la salud de Sara. Y lo que les digo, o sea, una cosa agrava a la otra. Yo no podía estar en mi casa. Alejandro, nuestro hijo mayor, no había cumplido todavía los 3 años. Era un niño todavía pequeño. Yo tuve que dejar a mi hijo, tuve que dejar a mi esposo para encerrarme en un cuarto de una clínica a cuidar la bebé recién nacida en una situación de salud bastante fuerte. Un tiempo muy complicado, ¿no? Y entonces en esa soledad de esa habitación, viendo la gravedad de mi hija, yo muchas veces me preguntaba y decía, Dios, ¿dónde estás? En ese tiempo nosotros éramos pastores, dirigíamos un ministerio, llevábamos mucho tiempo caminando con el Señor y entonces uno se pregunta, ¿dónde estás?
¿Dónde estás? Que es como que mis oraciones se quedan en el aire. Yo te clamo y aquí en lugar de suceder algo bueno en nuestro favor, parece que todo se va desmoronando y la situación se pone más difícil cada día. El Señor me recordaba ese tiempo, ¿no? Estudiando ahora para preparar este devocional. Y bueno, el Señor nos respaldó, nos cuidó. La bebé al final murió a los 4 meses y medio. Y luego pasamos un proceso largo de restauración, de sanidad y de entender muchas cosas, ¿no? De aprender muchas cosas que el Señor nos permitió vivir en ese momento. Pero hace 3 años, en el año 2018, vino una enfermedad, podríamos decir, de muerte sobre la vida de mi esposo. A mi esposo le encontraron un tumor, un carcinoma en su paladar. Y pues fuerte, ¿no? Las expresiones del médico, esto hay que operarlo porque aquí tiene un carcinoma y esto podría ser fatal. Cuando tu médico te dice esto podría ser fatal, pues te está diciendo esto te puedes morir, ¿no? Y todo tan rápido, hay que operar, hay que extirpar esto, hay que sacarlo, no sé qué. A mi esposo lo operaron el 7 de febrero y fueron días muy difíciles, ¿no? Porque, a ver, mi esposo es un siervo de Dios, estuvo meses que él no podía predicar, se bajó mucho de peso porque no podía comer, habían operado su boca y entonces vienen esas situaciones en la vida donde a ver, a ti te tocan el dinero, te tocan muchas cosas, pero cuando es tocada tu salud, pues, otra situación se vive aquí dentro, ¿no? Entonces aquí vemos a Job en un momento de desesperación, en un momento de angustia, donde él maldice el día que nació y deja ver que esta situación para él representaba un miedo en su corazón y ese temor que lo espantaba se le hizo una realidad en su vida. Le ha venido y le ha acontecido lo que tanto él temía. Esto es lo importante de nosotros, entregarle nuestros temores al Señor y esforzarnos en la gracia, en su palabra, a través de la oración, del conocimiento de Dios, en no guardar temores en nuestro corazón. Acabamos de terminar un congreso muy bonito en nuestras 3 sedes de IRE, en Huelva, en Torremolinos y en Marbella. Y una de las grandes enseñanzas que recibimos en este congreso, Restaurando el Tabernáculo de David, es que para nosotros poder ser adoradores y restaurar ese tabernáculo de adoración, tenemos que conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, no podrás amarle y no podrás adorarle, porque no puedes amar y adorar a alguien a quien tú no conoces. Pues en este libro de Job vamos a conocer muchas cosas de Dios. Si algo me apasiona a mí a nivel personal de este libro es el conocimiento de Dios, la descripción de Dios en su grandeza, ¿no? Y para nosotros va a ser un aprendizaje muy bonito que nos va a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios y nuestra oración va a ser diferente y créame que vamos a aprender cosas espectaculares para nuestras vidas. Entonces, frente a estas palabras que está manifestando Job, le responde uno de sus amigos y ellos llevan 7 días ahí sentados en silencio. Job manifiesta esta angustia con su boca, entonces Elifaz levanta su voz y en el capítulo 4 dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, y perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era mi oculto. ¿Cuál asunto? Pues esta pregunta de
de qué pasa con los inocentes, de por qué viene el dolor, de por qué son destruidos los rectos y todas estas cosas, ¿verdad? Porque sufren los buenos. Entonces el versículo 12, el asunto también me era mi oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Este discurso de Elifaz pasa al capítulo 5, en el capítulo 6 Job le responde, y en el capítulo 7 Job sigue respondiendo. Eso es unas conversaciones muy apasionantes. Pero vamos a mirar esta primera parte del discurso de Elifaz. Dice, hermano, hablarte ahora va a ser muy incómodo, dice el versículo 2, si vamos a hablarte va a ser muy molesto, pero tenemos que hablar. Yo no me puedo quedar callado. Después de lo que he visto y lo que he escuchado, yo tengo que hablar. Y esta es la situación, Job. Usted era un hombre que le enseñaba a todo el mundo, fortalecía a los débiles, hacía enderezar a los que tropezaban, a los que estaban caídos los levantaba. Usted tenía sabiduría, a usted la gente lo buscaba, todo el que se le arrimaba salía edificado, salía levantado, salía fortalecido. Y ahora que le viene la situación a usted, entonces usted vea, se viene abajo y no sabe qué hacer. Eso nos pasa mucho a los que anunciamos la palabra y tenemos una vida de fe, a usted y a mí que nos levantamos cada día a buscar al Señor y podemos hablar y enseñar y visitamos al enfermo y acompañamos al doliente y estamos en la casa de luto y al que tiene problemas. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos toca a nosotros? ¿Cierto? Primera parte. Nos toca a nosotros el sufrimiento que hay de verdad en mi corazón. Pero luego viene lo que hacemos nosotros cuando vamos a visitar a esas personas que están en desgracia. ¿Quién era Elifaz? Elifaz era un religioso dogmático. Era una persona muy sabida de moral. Este hombre era un hombre estudiado, un hombre de conocimiento, era un hombre que hablaba, y vamos a ver en su discurso, unas cosas sobre la vida, sobre Dios mismo, o sea, una elocuencia tremenda. Pero ¿en qué estaba basada esa religión, ese dogmatismo en la vida de Elifaz? En una extraordinaria y misteriosa experiencia que él mismo tuvo, y la narra aquí en el versículo 12 al 16. Él dice que tuvo una visitación espiritual de noche. Vino un ser espiritual, y él dice que vio un fantasma, que se quedó muerto de miedo, se le erizaron los pelos y se quedó estupefacto, el versículo 16. Y que ese ser le dijo unas palabras, y le dijo que cómo puede ser que el hombre se crea más justo que Dios y que los hombres se crean más limpios que el que los hizo. Que los que estamos en esta vasija de barro, la casa de barro es este cuerpo, ¿no? Estar aquí en la tierra, pues serán quebrantados como polilla, y que a todos les llegará su momento de sufrimiento y de dolor, que todos tendrán que pasar por ahí. O sea, en esa experiencia espiritual se basa todo el discurso que Elifaz le presenta a Job en medio de su dolor y en medio de su angustia. Entonces, si la respuesta es negativa frente a todo esto que les pone Elifaz, entonces Job no tendrá otro recurso que humillarse, ¿no? Mientras la causa de sus infortunios pueda ser presentada
por una persona que se puede poner como superior a él. Elifaz presenta una posición como muy superior a Job en ese momento, ¿no? Elifaz va a decir muchas cosas que son ciertas y son cosas que vamos a aprender y vamos a poder aplicar a nuestras vidas. Estos hombres van a hablar palabra que es verdad y llegan con mucha elocuencia, con un lenguaje espectacular. Pero ¿qué hay en el fondo de esas palabras en el corazón de Elifaz y de sus amigos, como lo vamos a estudiar? Dureza y crueldad. No hay misericordia. Y esta es una de las enseñanzas que usted y yo vamos a adquirir a través del estudio de este libro. Nosotros podemos ir a acompañar al enfermo, podemos ir a acompañar al que perdió un ser querido, nosotros podemos estar con las personas en sus momentos de aflicción y tendremos que manifestar palabras para ellos, pero cuidemos que las palabras que salgan de nuestra boca vayan acompañadas de una intención de misericordia, ¿vale? Siempre, siempre. El mundo lo llama empatía. Trate de ponerse en los pies del otro. Nosotros vamos a hablar con misericordia, porque no hay nada tan terrible que uno esté pasando la de San Patricio y un momento de tanta aflicción y venga una persona a hablarle con dureza. Mire, cuando nosotros caminamos con Dios y en momentos difíciles, muchas cosas el Señor habla a nuestro corazón y nos saca a la luz cosas que están en nuestro corazón. Y sufrimos al comprender que hemos hecho mal, que nos ha faltado, qué situaciones pudieron haber provocado esto en nuestra vida, porque Dios habla al corazón, ¿cierto? Uno se pregunta muchas cosas. Para que venga una persona a martillarte con acusaciones, con críticas, con el dedo señalador, no. Las cosas se pueden decir de diferente manera. Para mí esto es una enseñanza y a través de mi vida ha sido un aprendizaje, porque por mi temperamento y por el carácter como se me formó, yo era una persona muy dura, muy tajante, muy seca y me jactaba de ello, ¿no? Las cosas se dicen y ya. Y a veces se me sale esa frase de no tengo cómo decírselo bonito, se lo digo así y se acabó. Pero sí hay momentos en que deberíamos cuidar, o sea, siempre debemos cuidar la actitud de nuestro corazón, porque las palabras de Elifaz son muy profundas, son de verdad, dice cosas muy, muy ciertas. Pero recordemos que Dios siempre mira lo que hay en el corazón y la intención del corazón con la que usted y yo actuamos. Entonces, nos encontramos aquí con una, ¿cómo podríamos decirlo? Una manifestación tremenda, ¿no? De el punto de vista de cada uno de los amigos de Job respecto de su situación. Y esto va a ser muy apasionante. Yo le invito a que si puede adelantarse y leer y profundizar y que vayamos sacando también ese conocimiento de Dios, ¿no? Aquí aprendemos que todos estamos expuestos a que en algún momento una situación difícil nos llegue. La Biblia misma manifiesta que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, era un hombre que oraba por su familia, era un hombre que no hacía el mal, al contrario, era reconocido por su sabiduría. Aquí lo dice su amigo, él ayudaba a la gente, él consolaba, él fortalecía, pero llegó un momento en que la aflicción tocó su vida y comenzó a aflorar cosas que estaban guardadas en su corazón. Vamos a entregarle al Señor en oración y vamos a pedirle al Señor que nos examine aquí dentro y nos ayude a descubrir, ¿no? A reconocer qué situaciones para nosotros pueden representar un temor, un miedo que de pronto lo tengamos por allá escondido, algo que nosotros ni siquiera queremos pensar en ello y que el Señor nos guarde, ¿no? Que nos libere de ese temor y que nos prepare, porque bueno, el temor puede ser, vamos a ver, yo tenía mucho miedo en mi juventud que mi mamá se muriera y yo ni pensaba el día de la muerte de mi mamá. Cuando yo soñaba que mi mamá se moría, yo me despertaba llorando, gritando, deprimida. Podía pasar 1, 2, 3 días angustiada por los sueños porque mi mamá se me va a morir. Para mí en mi vida era un temor terrible perder a mi madre. Y ese miedo un día lo tuve que enfrentar, porque mi mamá un día, Dios la llamó a su presencia y tuve que enfrentar ese miedo. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que el Señor venía preparándome para eso ya hacía un tiempo atrás. Entonces,
entregar ese apego, entregar esa dependencia, poner a cada persona en el lugar que le corresponde en nuestras vidas. El trono de nuestro corazón es para el Señor. Yo pienso en todo esto, que lo más duro que nos puede pasar es perder un ser querido, ¿no? Bueno, para algunos será perder sus riquezas o perder su dinero. Hay gente que se ha quitado la vida por eso, porque han caído en una ruina, han quedado endeudados y se suicidan. Estamos viviendo en este momento en la sociedad que nos rodea esto de la eutanasia, ¿no? Personas que están en un estado de salud donde la ciencia dice que no hay nada más que hacer por ellos y piden la muerte. Y esto se ha legalizado desde los tribunales, desde los gobiernos, porque es una situación complicada y difícil, que juzgarla nosotros no es fácil, ¿verdad? Lo que sí debemos saber es lo que dice aquí la Biblia: Dios da la vida y Él es el que la quita, Él da y Él quita, y sabe en qué momento y cómo lo hace. Entonces, orarle al Señor, por eso la importancia de permanecer en su presencia, para que nuestro corazón pueda estar siempre en Él fortalecido, y el Señor nos va preparando para las cosas que vienen, que cuando llegue un momento de esos tan difícil, nosotros podamos tener esas armas espirituales y un corazón que ha pasado procesos para no venirnos abajo y aparte de la situación, pues quedar destruidos en nuestra vida espiritual y acabados en nuestras emociones y en toda nuestra parte psíquica y psicológica. Yo les invito a que se unan en este tiempo de estudio, en esta profundidad de todo lo que vamos a aprender aquí, y que el Señor nos ayude a conocerle, y que nosotros podamos subirnos a otro nivel con Él en adoración, en alabanza, en reconocimiento, en una vida que depende del Señor, y que podamos ser llenos de su misericordia para el momento en que tengamos que no vivir las situaciones, sino acompañar a alguien que lo esté viviendo, que nuestros corazones sean misericordiosos y que nosotros podamos tener siempre palabra de Dios y palabra de sabiduría para manifestarle a las personas. Así que, Padre bueno, te damos gracias por esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Señor, si tú permitiste que este libro fuese escrito, Señor, es porque tiene un propósito grande a nuestras vidas, y te damos gracias por permitirnos llegar a este tiempo a profundizar en esta palabra. Te damos gracias, Señor. Hoy entramos a estudiar y se vienen recuerdos de situaciones duras que hemos pasado en nuestra vida, pérdidas financieras, pérdidas de personas a quienes hemos amado, muchas cosas, Señor, los que hemos tenido que dejar nuestro país, nuestra tierra. Señor, tú nos conoces y nos enfrentamos a esos tiempos de aflicción, a esos momentos de tanto dolor, y nos damos cuenta que a lo mejor hay cosas que todavía no se han sanado, que todavía hay cosas en nuestro corazón que no hemos superado y hemos seguido viviendo, pero con ese dolor guardado. Y ese dolor, mi Señor, se ha convertido en amargura y nos ha traído depresiones y nos ha traído enfermedades de los huesos y nos ha traído inflamaciones y una cantidad de cosas, Señor, que hoy venimos a decirte, Padre, ayúdanos, porque nos identificamos de muchas maneras con el sufrimiento de Job, y cuando le vemos expresar por su boca maldecir el día que nació, Señor, nosotros a veces nos hemos sentido así, Padre, y nos hemos confrontado y nos hemos preguntado: ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué la vida? ¿Para qué vivir de esta manera? Pero, Señor, si tú eres grande y soberano y eres todopoderoso y nos has dado la vida, es porque tú tienes un propósito. Y yo te pido, Señor, que a través del estudio de este libro, a cada persona que reciba este devocional, Señor, tú le guíes por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Tú nos lleves a comprender el propósito para el cual tú nos has dado la vida y el objetivo de que nosotros todavía estemos aquí y respiremos y nos movamos y estemos, Señor, aquí en esta tierra, Padre. Yo te doy gracias
porque en medio de las aflicciones nosotros podemos conocerte a ti en unas dimensiones que de otra manera sería imposible. Gracias por todo lo que nos vas a revelar de tu esencia, de tu ser, de tu forma, de tu manera, Señor, a través del libro de Job. Y gracias porque sé que también vendrá parte de este proceso el transformar nuestro corazón y enseñarnos a tener conocimiento con misericordia, conocimiento con amor y compasión, elevar nuestras almas a un conocimiento supremo de la deidad de quien eres tú, Señor, pero sin perder la humildad y la sencillez de nuestro corazón, porque estamos expuestos todos, Señor, a estar en tu mano y que tú permitas en nuestra vida lo que tú permitas y sea necesario para nuestro crecimiento y nuestra edificación. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y bendecimos tu santa palabra y bendecimos este día que tú nos das, Señor, que lo podamos vivir para la honra y gloria de tu nombre. Oramos en tu nombre, soberano y poderoso Jesús. Amén y amén.